El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola a todos y bienvenidos a Noche de Lluvia. Gracias de corazón por la aceptación que ha tenido este espacio, por todo el cariño, por tantos comentarios que nos habéis enviado, tanto a través de YouTube como de Spotify y en las redes sociales del podcast, que estamos presentes tanto en Instagram como en TikTok, y os invito a que nos podáis seguir, a que os podáis suscribir a nuestras redes y que podamos seguir esta interacción para hablar de los temas que tanto nos apasionan. Gracias de corazón por estar al otro lado, gracias por estar conmigo en una nueva emisión para hablar de misterio. Y hoy tenemos un tema apasionante, un asunto al que le he dado investigación, al que le he dado seguimiento por años y que se trata de uno de los aspectos más paranormales de la Iglesia y a la vez de los más desconocidos. Hoy hablamos de las ánimas del purgatorio, de los fantasmas de la Iglesia. ¿Qué ocurre tras el velo de la muerte? Este interrogante ha acompañado al ser humano desde la noche de los tiempos. Permanece junto a nosotros eternamente, como si fuera nuestra sombra. Nos atormenta incluso, porque ni todo el oro del mundo puede comprar una respuesta satisfactoria para esta pregunta. Hay quienes piensan que tras la muerte no hay nada, que todo se acaba con el último suspiro. Otros sienten que después de morir solo vivimos a través de la transformación que supone el fundirse con la tierra, el alimentar a otros seres vivos y formar parte de este gran ciclo de la vida. Y por supuesto, están los que creen en la inmortalidad del alma y están convencidos de que, después de esta, la vida continúa, sin ataduras, tras la muerte del cuerpo físico. A partir del siglo XIX, gracias a la popularización del espiritismo, principalmente a través de obras como El libro de los espíritus de Allan Kardec, la gente empezó a tomar conciencia de que quizá, tras la muerte, había algo más que la dualidad cielo e infierno. Quizá habría estados intermedios donde algunas almas quedaban atrapadas entre dos mundos. Quizá, desde el otro lado, esas almas podían comunicarse con los vivos o quizá incluso podían encarnar nuevamente en un cuerpo. A pesar de que todo esto se vuelve popular, como os decía, a partir del siglo XIX, ya estaba sobre la mesa desde mucho antes. En el seno de la Iglesia existían espacios intermedios entre el cielo y el infierno, espacios como el limbo, donde estaban las almas de los creyentes fallecidos antes de la resurrección de Jesús, o los niños no bautizados que mueren sin pecados cometidos por ellos mismos, pero según desde el punto de vista de la Iglesia, con la marca del pecado original, es decir, del error de Adán y Eva tras tomar un fruto prohibido, la manzana, del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Esa marca del pecado original, desde el punto de vista de la Iglesia, solo podía ser liberada tras el bautismo. Limbo significa literalmente borde y sería, siguiendo siempre la teología católica, ese lugar intermedio donde no llegan a estar en el cielo, pero tampoco son alcanzados por las llamas del infierno. Este concepto polémico sobre el limbo ha sido desechado por la Iglesia en tiempos más o menos recientes. De hecho, el Papa Benedicto XVI aprobó durante su pontificado un documento en el que elimina el limbo como espacio físico y asegura que todos los niños fallecidos sin bautizar van al cielo. Sin embargo, a la fecha
Desde el punto de vista de la Iglesia, todavía existe un lugar terrible, un espacio donde uno arde en llamas, pero sin llegar a ser el infierno. Un lugar de sufrimiento que deben atravesar las almas pecadoras antes de subir al cielo. Ese lugar se llama purgatorio y en él habitan las ánimas, los fantasmas de la Iglesia. Déjame que te cuente ahora una de las historias más terroríficas que escuché durante mi infancia. En la tierra en la que están mis raíces, Extremadura, en España, y más en concreto en la región de las Urdes, se cuenta una historia escalofriante. Fue pasando de generación a generación a través de los seranos. Serano es el nombre que reciben en mi tierra las tertulias que se celebraban antaño junto al fuego en los meses de invierno. Como dice mi querido amigo urdanófilo Félix Barroso, esas reuniones que tenían lugar antes de que la luz eléctrica terminara con estas reuniones mágicas, con el realismo mágico. Esta historia que os voy a contar la narraba Gregorio Martín Domínguez, más conocido en las tierras altas de Extremadura como Tío Goyo. Él contaba esta historia inquietante de una mujer del pueblo de Las Mestas que había perdido recientemente a su marido. Ese hombre se había portado muy mal con ella y a pesar de todo, la mujer debía cumplir con un antiquísimo ritual que se celebraba en el pueblo, salir por la noche a tocar una campana, la esquila de ánimas, para pedir por los fallecidos. Aquella noche, cuando ella se disponía a salir al frío de la noche para cumplir con su cometido, la mujer recordó todas y cada una de las situaciones malas que había vivido junto a su difunto esposo y, presa de la rabia, tiró la esquila, tiró la campana junto a la puerta y se negó a cumplir con la tradición, se negó a salir a pedir por las ánimas. Contaba Tío Goyo que aquella noche esta mujer, estando dormida, de repente escucha un ruido, un murmullo que la despierta. Era el sonido de la esquila, de la campana de ánimas, esa que ella había dejado abandonada junto a la puerta. Y a pesar de que le temblaba todo el cuerpo, se acercó hasta la puerta de casa, se asomó unos centímetros y, aterrorizada, vio la esquila levitando, repicando sola, y tras ella una procesión de ánimas, una procesión de muertos. Aquellos espíritus lucían oscuras sotanas, oscuros ropajes y portaban veladoras en sus esqueléticas manos. Eran, como aseguraba Tío Goyo, ánimas que andaban penando, y comenzó a rezar y a pedir por su difunto marido. Tío Goyo aseguraba que estas fueron las palabras que ella pronunció mientras se santiguaba. Ánimas que vais penando por estos santos desiertos, encomendarme a mi marido que 3 días lleva muerto. La frase obró la magia y la procesión de ánimas desapareció ante sus ojos. La esquila cayó al suelo como si por fin se hubiese librado de una posesión. La historia de Don Goyo es mucho más que una historia. La recuerdo también en boca de mi querido Félix Barroso en las tierras altas de las Urdes. La recuerdo muy nítidamente porque, como digo, fue una de las historias más terroríficas de mi infancia. Una historia que es el recuerdo de una tradición que pervive en el oeste de la península ibérica, una tradición conocida popularmente como la Santa Compaña o incluso en otros lugares como la Huestia o la Estantigua, aludiendo a una leyenda que aparece en una obra del siglo XIII del autor Gonzalo de Berceo. Y en otra versión de esta tradición paranormal de la región de las Urdes se habla de la llamada Genti di Muerti, de 2 jinetes fantasmales que se aparecen para anunciar la muerte de alguna persona en el lugar donde son observados.
Cuando aparece la gente di muerti, la gente huye, la gente se encierra en sus casas, pensando que con ello van a evitar que en su hogar se produzca alguna defunción. Como digo, es otra de las versiones, de las muchas versiones que hay de la historia ancestral de la Santa Compaña. Como veíamos en la leyenda de Tío Goyo, la Santa Compaña es una procesión fantasmal de almas en pena, de personas fallecidas atrapadas entre nuestro mundo y el más allá. Portan, según los testigos, túnicas que serían sudarios de esos fallecidos y también veladoras. Caminan sin rumbo, perdidos en las brumas de la noche, sin un destino fijo, como una letanía eterna, como una película condenada a repetirse una y otra vez. El apelativo de santa no se le otorga a la Santa Compaña porque sea una procesión bendita, sino todo lo contrario. Es un conjuro mágico, una forma de defensa contra esos seres fantasmales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se habla del buen pueblo o de la buena gente, para referirse a espíritus de la naturaleza como los gnomos o los duendes. Se busca con ello congraciarse con lo extraño para que no nos causen ningún mal. Se dice, se cuenta en las leyendas de España que cuando aparece la Santa Compaña cesan por completo los sonidos de la naturaleza. Es como si realmente estuviéramos entrando o contactando con otra dimensión. Además, se asegura que no todos pueden ver estas procesiones fantasmales, solo aquellos que tienen facultades paranormales, facultades psíquicas desarrolladas o según creencias muy curiosas de zonas de España como Galicia, principalmente, pueden ver a la Santa Compaña aquellas personas que fueron ungidas durante su bautizo por error con el aceite que el sacerdote utiliza para los moribundos, para dar la extrema unción, y no con el aceite de los recién nacidos. Para que la Santa Compaña no te lleve con ella y no te arrastre con ella a ese espacio conocido como el purgatorio, la solución se asegura que es rezar, pero también se habla de otros métodos, como por ejemplo trazar un círculo en el suelo o llevar encima una cruz bendita, una cruz que haya sido bendecida. Aunque la leyenda de la Santa Compaña está tan ligada a España, dejadme que os cuente que en México también me he encontrado con muchas leyendas de procesiones de muertos. Una de las que más me llamó la atención la descubrí en el complejo arqueológico de Teotihuacán. Me contaba el personal que allí trabaja, sobre todo en el turno de noche, que esa es otra historia que os contaré en otra ocasión, la de cómo mi esposo Johanan y yo acabamos una noche en Teotihuacán viviendo una experiencia fascinante. Aquel día, hablando con el personal del turno de noche, nos contaban que en Teotihuacán ellos han visto en mitad de la noche una procesión de muertos, que solo se observa las lucecitas que portan y que se escuchan los ruidos que estos seres fantasmales hacen, y aseguran que suelen desaparecer, van transitando por la calzada de los muertos y que desaparece esa procesión de luces cuando llegan a las cercanías de la pirámide de la Luna. Ya sea en México o en España, las procesiones fantasmales nos remiten a un concepto fascinante, el de las ánimas, los fantasmas en el seno de la Iglesia. Julio Roca Montañola, en su excelente obra Diccionario de Parapsicología, define el término fantasma con estas palabras: es una materialización de nuestra propia mente, generalmente excitada o sobreexcitada por alguna causa anormal. No es una aparición espectral. El fantasma muchas veces resulta que es la visita del doble etérico o cuerpo astral de algún conocido que tiene la facultad de desdoblarse
consciente o inconscientemente. Esa es la definición de Roca Montañola. En cuanto al concepto de espíritu, el mismo autor nos explica que puede tratarse de las almas de aquellos que han vivido sobre la tierra y que han dejado su cuerpo físico, su envoltura corporal. Y si nos vamos a la definición de aparición, Roca Montañola dice que es una imagen alucinatoria de una persona viva o muerta. Aunque, como se constata en estas definiciones, el mundo de los fantasmas y de los aparecidos está asociado al ámbito de la parapsicología, de lo paranormal. Si nos desplazamos al sentido más religioso de este fenómeno, podremos descubrir que en el universo católico se cree en la existencia de personas cuyas almas, después de su muerte, pueden vagar por nuestro mundo sin haber alcanzado la gloria de subir al cielo. Personas que tienen la facultad de volver a la tierra y de realizar visitas. Muchas personas piensan que lo del purgatorio es un tema del pasado, pero a la fecha sobreviven en todo el mundo tradiciones espirituales destinadas a ayudar a los fallecidos a que salgan de este espacio, a que no estén mucho tiempo en el purgatorio. Según definió en el año 2011 el Papa Benedicto XVI, el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios. Como digo, estas palabras del Papa descartaban en el año 2011 la existencia del purgatorio como espacio físico. Surgía entonces la polémica en cuanto a ese lugar que, según la tradición católica, es el espacio al que van a parar las personas que han muerto con pecados pendientes de absolución. Se ha considerado tradicionalmente que estos fallecidos con pecados que no han sido confesados y perdonados en confesión o que no han recibido el sacramento de la extrema unción, de los santos óleos antes de fallecer, esas personas tenían que pasar un tiempo en el purgatorio para purificarse antes de subir al cielo. Y de esta creencia, precisamente, nace la costumbre de realizar novenas, plegarias, misas e indulgencias por nuestros familiares fallecidos, porque la Iglesia extendió la creencia de que estos actos espirituales podían contribuir a acortar ese periodo en el purgatorio. Es por eso que los creyentes históricamente han ofrecido eucaristías, limosnas y oraciones por sus familiares fallecidos para que no tuvieran que pasar mucho tiempo o nada de tiempo en el purgatorio. Literalmente, la palabra ánima significa en latín alma y es como se denomina a estos espíritus que sufren el purgatorio antes de ir al cielo, aunque además el término ánima se hace extensible en líneas generales a todas las almas de los fallecidos. Tal y como me contaba en su momento el investigador también de las Tierras Altas de las Urdes, José María Domínguez Moreno, con el que aprendí mucho sobre las tradiciones de ánimas en esta parte de España, él me decía que fueron las cofradías, concretamente las cofradías de ánimas, las que hacían que las almas de los fallecidos se equipararan, que ahí no hubiera pobres ni ricos. El alma concreta pierde su sentido y se convierte en una parte integrante del conjunto de ánimas que conforman todas las almas de los fallecidos, sin importar el nivel económico, el estado de la persona a la que perteneció. Gracias a esas cofradías de ánimas, todas las almas serán iguales desde el preciso instante en el que la cofradía o hermandad de ánima compre las oraciones, las honras y los oficios de los más pobres y olvidados para que ellos también pudieran lograr la salvación. Porque claro, cuando la Iglesia Católica dice que el purgatorio se aligera y se termina antes cuantas más misas paguemos,
que ocurre con los pobres, con los que no pueden pagar para aligerar su espacio en el purgatorio, pues que surgen las cofradías y las hermandades de ánimas en la Edad Media para que también los pobres pudieran salir del purgatorio y subir al cielo. Fue a través de este gran antropólogo, José María Domínguez Moreno, como descubrí que llegaron a existir estas cofradías, estas asociaciones de tipo religioso especializadas en velar por todas las ánimas del purgatorio. En concreto, José María estudió en profundidad una hermandad de ánimas fundada a principios del siglo XIX en el pueblo de Aigal, en Extremadura, España. Él pudo acceder al acta de constitución de esta hermandad, rescatada por él mismo de los archivos locales, y allí encontramos los motivos que justifican su creación. Entre ellos, según se puede leer, aliviar los tormentos que sufren las almas en la penosa cárcel del purgatorio. Estoy segura de que en los comentarios de este vídeo, de este podcast, muchos me vais a compartir las tradiciones de ánimas que sobreviven en vuestros pueblos o en el seno de vuestras familias, por lo que os voy a compartir las que he ido atesorando yo con el paso del tiempo. Fijaos que en la tierra en la que nací, en Extremadura, sobreviven a la fecha muchas tradiciones de ánimas, y una de estas tradiciones está directamente relacionada con Pasarón de la Vera, el pueblo de mi familia por parte de mi mamá. En Pasarón, una tarde de otoño, minutos antes de que el sol desapareciera hasta el nuevo amanecer, me uní a un grupo de mujeres reunidas en las inmediaciones de la iglesia del Salvador. Lo estáis viendo en estas imágenes. Durante 9 días, coincidiendo con la celebración de Todos los Santos, estas mujeres recorren las calles y todas las esquinas del pueblo para rezar, para pedir por las ánimas. Para realizar la novena de ánimas, estas mujeres caminan por el municipio tocando esa esquilita, una campana de esquina a esquina del pueblo. Como me explicaba Saturna Mateos, una de las pedidoras de ánimas, cuando ellas están haciendo este ritual para que cobre efecto, para que no se rompa la magia, no pueden hablar con nadie. Aunque alguien por la calle les diga algo, no pueden contestar. Ellas deben ir rezando en todo momento un Padre Nuestro de esquina a esquina del pueblo. Si algún vecino se encuentra con esta singular procesión, no puede hablar con ninguna de las presentes, solo puede mostrar sus respetos por la esquila de ánimas, dar un beso a la esquilita si lo desea y continuar su camino en el más absoluto silencio. El ritual comienza con el toque de la esquila. A continuación pronuncian la siguiente frase: «Haced bien por las benditas ánimas del purgatorio por el amor de Dios». Haced bien por las benditas ánimas del purgatorio por el amor de Dios. Después vuelven a tocar la esquila y continúan rezando un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria al Padre, y cierran el inicio diciendo: «Que las ánimas benditas nos acompañen siempre», y siguen su recorrido por Pasarón de la Vera. Es una tradición muy bonita que las mujeres de Pasarón tienen mucha fe y que no quieren que se pierda, que a la fecha se sigue produciendo y que yo he tenido la oportunidad de cumplir con ellas. Lo he hecho en varias ocasiones como periodista para algunos programas de televisión que pude presentar en Canal Extremadura Televisión, y también lo he hecho a nivel personal. El año que falleció mi abuela Lola Romero, la persona que me enseñó todo lo que sé sobre las tradiciones y leyendas de Pasarón, mi tía Macu hizo esa novena, recorrió las calles del pueblo pidiendo por las ánimas, y yo la entrevisté como periodista. Son momentos especiales que atesoro y que yo lo viví como una profesional, y mi familia, desde luego, lo vivió como el resto de mujeres que forman parte de esa procesión, para pedir por la persona que se había ido y para desear que no tuviera que estar en ese espacio
conocido como el Purgatorio. Y dejadme que os cuente que Pasarón de la Vera no es el único pueblo en el que sobrevive esta tradición. Tenemos casos como Las Mestas o Tornavacas también en Extremadura. Desde hace más de 2 siglos, todos los días se toca en este municipio la esquila de ánimas. Muchas de las mujeres que realizan el toque lo hacen por promesa y todas por devoción, con la intención de que esta costumbre no caiga en el olvido. Debo señalar que el elemento de la campana, del toque de la esquila, es importante porque se trata desde el punto de vista de la antropología de un llamado ancestral. Los chamanes de todos los continentes han usado desde tiempos inmemoriales la música, el ruido, el rugido del caracol, el toque del tambor, la esencia de la flauta, de la gaita, para llamar, para atraer a la divinidad. Estas mujeres, miles de años después, cuando tocan esa campana, continúan llamando a sus dioses a través del sonido, de la música y la vibración. No lo saben, pero son depositarias de la forma de religiosidad más antigua de la humanidad. Nuevamente, no importa el nombre, la religión o el país, todos estamos unidos por la misma espiritualidad, aunque cambie de nombre. Y ese sincretismo, esa mezcla entre lo pagano y lo católico, también está presente en otra tradición fascinante de mi tierra. Se trata de la fiesta de la Carbochá, donde vemos claramente la esencia de unos rituales sacralizados por la Iglesia, pero que encuentran su origen en el mundo pagano. La comarca extremeña de las Urdes es uno de los enclaves en los que perviven estas costumbres y lo conozco bien porque mi primer libro fue Las Urdes, frontera con lo desconocido, una investigación monográfica sobre los muchos misterios de esta tierra. En el corazón de esta región mágica se celebra cada año la fiesta de la Carbochá. Carbochá viene del término carbochi, que significa castaña asada, en la forma de hablar de los ancestros urdanos, y es una fiesta en honor a los antepasados, en honor a las ánimas. De hecho, el elemento central de la celebración es la llamada hoguera de ánimas, lo estáis viendo en estas imágenes. En torno a esta hoguera se canta y se danza, recordando a los que ya no están. El encendido de la hoguera es muy especial porque se trata de un conjuro. En palabras de mi querido amigo el urdanófilo Félix Barroso, que es el mayor experto del mundo en tradiciones urdanas, se trata de una ceremonia para conjurar los males del año venidero. Antiguamente se consideraba que comenzaba el año en estas fechas, en noviembre. Por eso se conjuraba sobre la hoguera de ánimas hecha con los restos de la hoguera del año anterior y se encendía con unos ingredientes muy concretos, un trozo de encina del pasado año, un trozo de pan, de bolillo, castañas, otros frutos parecidos y semillas, pelos de cabra, un chorro de vino sacado de una parra vieja, junto con el rezo del Padre Nuestro. Todo esto era una ofrenda a las ánimas para que no se aparezcan, es decir, para que los fantasmas no nos espanten durante todo el año. Al igual que en México, durante el Día de Muertos, en las Urdes también se piensa que los elementos de la hoguera pueden servir para alimentar a las ánimas que se hacen presentes durante la fiesta. Se busca que estén contentas y que no se aparezcan en otras ocasiones. El fuego sirve de manera simbólica para ahuyentar el mal y para purificar a todos los presentes. Además de esa hoguera, también realizan la bendición del pan de ánimas, de las castañas y de todos los alimentos que van a asar más tarde en el fuego. La fecha elegida para la celebración de la Carbochá no es casual, y es que la tradición guarda una estrecha relación con la celebración del Samaín céltico. Este festejo pagano fue uno de los más importantes de la antigüedad.
Lo que se conmemoraba en el Samaín celta era el nuevo año. Terminaba el verano y comenzaba el invierno. Los celtas tenían una visión cíclica de la vida y esto queda patente en esta fiesta que simbólicamente representaba el inicio de la muerte, que termina en un posterior renacer con la llegada de la primavera y del buen tiempo, tan peculiar momento del año, cuando los días comenzaban a ser más cortos y las noches más largas. Se consideraba un portal, un momento mágico en el que nuestro mundo podía conectar con el más allá, lo que propiciaba el contacto con los difuntos. De hecho, queridos amigos, eso es el origen del Samaín céltico de la actual fiesta de Halloween. Es muy curioso porque poca gente conoce esa conexión. Este contacto con el más allá era tan real para los celtas como lo es para los mexicanos en el Día de Muertos. Los fallecidos podían beber y comer con los todavía habitantes de la tierra, y eso es algo que, como indicábamos, también se mantiene vivo en la tradición urbana. De ahí que se alimente con comida la hoguera de ánimas, que se tiren frutos al aire o que se dejen platos de comida junto al fuego para que las ánimas se puedan alimentar. Tanto en Europa como en América he encontrado tradiciones muy curiosas sobre las ánimas. Hay iglesias en las que aparecen imágenes o cuadros dedicados a las ánimas. Son escenas inquietantes en las que aparecen seres humanos retorciéndose entre las llamas. Y sin embargo, a pesar de esta situación, pervive en todos los continentes la creencia de que precisamente por ese sufrimiento las ánimas estarían benditas, porque son mártires, porque están más cerca que nosotros de alcanzar el cielo y por lo tanto nos pueden ayudar. Esto es lo que piensan miles de personas que dejan cartas y peticiones a las ánimas junto a estos cuadros, porque están convencidos de que las ánimas les pueden conceder cualquier deseo. Os comparto otro recuerdo de mi infancia. Recuerdo también cómo mi querida tía Juana Romero, la matriarca de mi familia materna, me aseguraba que las ánimas te conceden muchos deseos si les haces las peticiones y que son muy buenas, por ejemplo, cuando necesitas levantarte temprano. Si tú les pides a las ánimas, me decía mi tía, que te despierten a una determinada hora, ellas lo hacen, ya sea a través de un ruido o de cualquier cosa. Te levantas a la hora que les pediste. Y eso, repito, más que una anécdota, es una creencia que tienen miles de personas, el pensar que las ánimas ayudan y cumplen deseos. Regresando a la fiesta de la Carbocha, os diré que uno de los momentos más especiales es cuando los tamborileros, los guardianes de la música ancestral de estas tierras, acompañan al sabio que recita versos centenarios en honor a las ánimas. Recuerdo asistiendo en ocasiones a esta fiesta las frases pronunciadas por uno de esos sabios urdanos que recuerda esos poemas a las ánimas, Pablo Sánchez. Él decía frases como estas que os voy a decir. Padres y madres tendréis metidos en aquellas penas, dadle limosna, que salgan a gozar la gloria eterna. A las viudas les pedimos limosna por caridad, para que sus mariditos alcancen la eternidad. A los viudos les pedimos limosna por compasión, para que las espositas reciban el perdón de Dios. Los casados y casadas, no dejéis de dar limosna, para que los vuestros padres tengan derecho a la gloria. Para que salgan del limbo los niñitos inocentes, dadle limosna a las ánimas, y el aquel será clemente. Padres que tuvisteis hijos, muertos en la mocedad, dadle limosna a las ánimas, y ellas os lo pagarán. Como se observa, había un uso monetario por parte de las parroquias para explotar estas creencias relacionadas con las ánimas del purgatorio.
La fiesta de la Carbocha finaliza cuando un personaje conocido como el animero de la ceniza hace una cruz en la frente de todos los asistentes, precisamente con la ceniza de la hoguera de ánimas. Busca bendecirles y protegerles de las apariciones fantasmales no deseadas. Esto es fascinante porque en mi tierra, en Extremadura, también he dado seguimiento a santos que, pues están relacionados con esas peticiones a las ánimas. Por ejemplo, San Juan Macías, que es un santo limeño, es un santo que se encuentra en Lima, Perú, pero nació en Extremadura, y las personas que se dedicaron a dar seguimiento a su biografía aseguran que cuando este santo, Juan Macías, estaba a punto de morir, dijo la siguiente frase: «Con el rezo del rosario he sacado del purgatorio a 1.400.000 almas». Y por esa frase, que aparece en su proceso de beatificación y canonización, sus biógrafos lo llaman el ladrón del purgatorio. También le he dado seguimiento a otras santas, monjas relacionadas con las ánimas, como por ejemplo Sor Mariana de Santa Clara, una monja extremeña que fundó conventos en la parte este de España, que era conocida como la monja de las ánimas, porque se asegura que se le aparecían muchas ánimas del purgatorio para que ella intercediera por ellas y que se la pasaba rezando y ayudaba a estas almas a salir de ese trance. Son anécdotas que he atesorado a lo largo de los años investigando el tema fascinante de las ánimas. Hasta ahora hemos contemplado el fenómeno de las ánimas de la Iglesia como una creencia que se palpa en fiestas o en la existencia de cofradías dedicadas a cuidar de las almas en pena del purgatorio. Pero dejadme que os cuente que además de estas ánimas existen relatos de fantasmas, como os decía, protagonizados por miembros de la Iglesia, por santos católicos. Conozco varios casos, os acabo de hablar de San Juan Macías o de Sor Mariana de Santa Clara, la monja de las ánimas, pero hay otros que os voy a contar a continuación. Me centraré, por ejemplo, en casos poco divulgados, poco conocidos, como el que muestra Pustet de Ratisbona en Vida y Escritos de Enrique Susón, llamado Amandus, un místico alemán de la Edad Media. Este autor cuenta que solían ir almas con aspecto de ángeles a disertar con Enrique Susón en lo relativo al cielo y al infierno, y en una de esas se le apareció el alma de Eckhart, un dominico alemán, que le dijo: «Estoy en el cielo con una alegría infinita y una inmensa gloria, a semejanza del propio Dios». Enrique le preguntó qué vida debía seguirse en la tierra para alcanzar tan suprema aventura, y el alma de Eckhart le respondió: renunciar a uno mismo y confiar en Dios plenamente, recibir todo de manos de Dios, no atribuir nada al hombre, excepto como mensajero del Señor, ser paciente, amar a quien nos persigue y ofende, trabajar por ser perfecto, como perfecto es el Padre del cielo. Como vemos, los santos en su mayoría están acostumbrados a recibir visitas del más allá. Otra historia muy curiosa de apariciones de santos la narra Monseñor Guérin en su libro Vidas de los Santos, donde asegura que los espíritus de Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino se aparecieron para socorrer a San Andrés Avelino. Narra esta obra que San Andrés Avelino iba en un caballo para visitar a un príncipe y fue despedido de la montura. Cayó sobre una piedra puntiaguda, se hirió gravemente y como se había quedado el pie enganchado en el estribo, el caballo, asustado, había salido a la carrera, arrastrando consigo a este sacerdote por un pedregal. Los espíritus de Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino acudieron en su auxilio, le lavaron la cara cubierta de sangre, le curaron las heridas, lo ayudaron a montar a caballo nuevamente. En otras ocasiones, los santos se aparecen, regresan desde el cielo, desde el más allá,
para anunciar que alguien va a morir. Según recoge, por ejemplo, el autor José María Esa de Queirós en su Diccionario de Milagros, el antiguo breviario de Tours cuenta que San Leoncio vivía en Mentenay, donde era abad de un monasterio. Ya en la madurez de la vida se hallaba tumbado en el baptisterio sobre su estrecho jergón cuando se le aparecieron los espíritus de San Hilario, San Martín y San Agnano, que le dijeron: dentro de 3 días vendremos para llevarte con nosotros al paraíso. Regresaron al tercer día y dijeron: todo está dispuesto, date prisa y ven a la fiesta. San Leoncio pidió una demora de 3 días para que su cadáver fuera amortajado con una túnica que le habían prometido. Le concedieron la espera y despachó inmediatamente a un sobrino suyo con la misión de comunicarle a su noble señora que el padre Leoncio estaba a punto de partir de este mundo y reclamaba su mortaja. «No la he terminado», respondió la dama, «pero el buen padre Leoncio aún goza de perfecta salud y cuenta con una larga vida por delante. Decidle que se le entregará dentro de 3 días». 3 días después llegó la mortaja, murió el buen abad y volvieron estos santos desde el más allá a buscar su alma para conducirla al paraíso. Son historias que aparecen salpicadas en diferentes libros medievales y que nos demuestran que los fantasmas de la Iglesia no solo son las ánimas del purgatorio, sino los propios santos que regresan para cumplir determinados deseos. Pero el fantasma religioso que he investigado con mayor profundidad es el caso fascinante de Fray Pedro de Villacreces. La historia se sitúa en el municipio español de Peñafiel, en la provincia de Valladolid, en concreto sobre las ruinas del antiguo convento de San Francisco. Allí, un experto en el tema del vino, el enólogo Javier García, fundó en su día una bodega porque en estas tierras se cría uno de los vinos más afamados de España, el Ribera del Duero. El terreno donde estaban los restos del antiguo convento de San Francisco pertenecían a la familia de este enólogo y allí decidió levantar su bodega, en la antigua ubicación de un convento con gran importancia para la orden franciscana, un convento fundado a finales del siglo XIII que, por ser responsable, cabeza de una extensa zona, recibía muchas riquezas y se había alejado de los valores de austeridad franciscana. Y en este ambiente de ganancias y riquezas apareció en ese convento, en la Edad Media, un personaje conocido como Fray Pedro de Villacreces, un franciscano que se había alejado del poderío económico de la orden y que predicaba una vuelta a las antiguas costumbres de pobreza. Este fraile franciscano, nacido a mediados del siglo XIV, fue el fundador de una rama teológica conocida como la Observancia Franciscana de Pedro de Villacreces. Tanto él como sus seguidores eran reformistas de la regla franciscana a través de puntales como la austeridad y la penitencia. Entre sus mandatos estaban el amor a la pobreza, el rechazo a lo económico y las donaciones obligatorias a los más desfavorecidos. Se asegura que Villacreces falleció en octubre de 1422 en el convento de San Francisco de Peñafiel, donde fue enterrado y donde el enólogo Javier construyó su bodega en tiempos recientes. Según me contaba Javier en entrevista, Fray Pedro de Villacreces murió en extrañas circunstancias porque se cree que fue envenenado. Él fue a hacer una especie de concilio de la provincia eclesiástica de la Concepción y al segundo día de estar en este lugar le entran unas fiebres terribles y fallece, y es enterrado en el altar mayor del convento. En Crónicas de Escribano de la Torre se explica que el venerable padre Villacreces murió en 1442,
que se halló en el Concilio Constanciense, donde le concedió martirio y varios privilegios para su reforma, que sus reliquias estaban depositadas junto al altar mayor de este convento, en la pared del Evangelio, a 2 metros de altura, donde se veía su lucillo con una efigie del Venerable de alto relieve y piedra de mármol. Esos son los datos reales de la historia. No he podido encontrar crónicas que hablen de un posible envenenamiento, pero la muerte del padre Villacreces puede ser el detalle clave que explica las apariciones que han tenido lugar en esta bodega. Fijaos que corría el invierno del año 1999, cuando la empresa que Javier había ideado en su mente estaba convirtiéndose en realidad. Aunque no estaban terminadas las obras de la bodega, él ya estaba trabajando en este sitio. Y una fría tarde, al hacerse de noche, decide quedarse en el despacho a redactar una carta. Y en palabras de Javier, cerré la puerta de la calle, que es la única que hay, y me quedé un rato observando este cuadro, el cuadro que veis en pantalla. El retrato no es otro que el de Fray Pedro de Villacreces, el antiguo reformador de la Orden Franciscana. Tras pasar un rato ensimismado en la imagen y en los pensamientos que fluían por su mente, Javier siguió escribiendo y de repente en sus palabras sentí como si hubiera algo o alguien. Y miré hacia la ventana y vi pasar a una persona por delante, cruzándose de un lado a otro. Ante lo imposible de lo ocurrido, quise darle una explicación racional, me decía Javier. Me quedé pensando y dije, ¿puede ser mi padre? Pero entonces salí y dije, por si había alguien ahí y me escuchaba. Pero esto era imposible porque a esa persona no le hubiera dado tiempo a irse. Javier se acercó hasta la puerta de salida, comprobó que estaba cerrada, llamó a su padre por teléfono, le dijo que pues estaba en otro sitio, que no se había pasado por la bodega, y Javier no encontraba una explicación a lo que había visto. Él me aseguraba, yo vi perfectamente que era una persona la que pasaba, y aún así quise explicar objetivamente lo que había visto. Entonces pensé que lo que me había pasado era lo mismo que dicen muchas personas, que si observas algo mucho tiempo, después miras una pared blanca y puedes ver en ella lo que has estado observando antes. Y como él había estado observando por mucho tiempo el cuadro de Fray Pedro de Villacreces, pensó que igual su mente le había jugado una mala pasada. Lo que no esperaba Javier es aquella misma noche volver a presenciar la misma escena por segunda vez. En sus palabras, me siento otra vez después de todo esto y de repente vuelve a pasar. Hizo lo mismo, cruzó para el otro lado, pero cuando estaba cruzando se paró, me miró fijamente y después continuó hacia adelante. Él me dibujaba con sus manos la trayectoria que había hecho ese personaje y que al pararse y mirar de frente al testigo, esta vez pudo observar con detalle a este visitante, al que describe como una persona de poca altura, achaparrada, que vestía una túnica de color marrón oscuro o negro y que coincidía con el personaje que él había visto en el retrato de Fray Pedro de Villacreces. Él pensaba, o él piensa a la fecha, que ese visitante nocturno era Fray Pedro de Villacreces. Asegura Javier que iba en dirección a la parte donde están las barricas, los barriles de vino, así que él abrió la puerta, entró en este lugar, notó que había algo o alguien y ahí fue cuando se asustó y no quiso seguir avanzando, apagó la luz y se fue de allí y no se lo contó a nadie. Me asegura que le ocurrió en otras ocasiones, pero no era algo que le trajera un sentimiento negativo, más bien pensaba que era algo bendito, que al ser el espíritu de una persona tan destacada como Fray Pedro de Villacreces, según lo que él pudo considerar, pudiera ser que estuviera protegiendo su negocio y lo que se hacía en ese espacio. Además, Javier no fue
el único testigo de la aparición de este monje fantasmal. Otro testigo a la que tuve acceso, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, también trabajó durante varios años en el laboratorio de la bodega Convento de San Francisco y a veces se quedaba sola durante la hora de la comida. La gente se marchaba normalmente a comer a casa y ella almorzaba en la oficina. Y una de esas tardes estaba en completa soledad y asegura que observó el patio. Desde el laboratorio hay una ventana donde se ve el patio del convento y bueno, pues ella asegura que se estaba lavando las manos cuando de repente observa una sombra que cruza ante la ventana y que se dirige al interior de la bodega. En sus palabras, pensé que alguno de los compañeros había regresado antes y entonces salí al patio. En esa conversación que mantuvimos vía telefónica, me dijo que ella preguntó en voz alta si había alguien para saber quién había llegado, pero nunca obtuvo respuesta. Y al ver que se encontraba completamente sola, se dijo a sí misma que, pues quizá, había sido la sombra de algún gato o de algún animal de pequeño tamaño que se había paseado por el patio. Sin embargo, aquel día no escuchó ni pisadas sobre el tejado ni absolutamente nada. Cuando el resto de empleados volvió aquel día al trabajo, ella estaba fuera, esta trabajadora estaba fuera, no se atrevía a entrar dentro y seguía preguntándose por lo ocurrido. Era como si supiera que aquello no era normal, que había algo raro, y fue entonces cuando Javier recordó lo que le había ocurrido a él mismo aquella tarde de invierno con la supuesta aparición de Fray Pedro de Villacreces. Son historias que nos remiten a lugares marcados por determinados personajes que han muerto en circunstancias extrañas y que pues siguen ahí, vinculados a ese lugar en el que desencarnaron y apareciéndose sin interactuar con el testigo, como una película que se repite una y otra vez, como si no pudieran escapar de este lugar. Son fantasmas, además, relacionados con la Iglesia, en este caso con un monje que trató de que su orden volviera a los valores de austeridad. Son varias las personas que a lo largo de los años han observado en la bodega Convento de San Francisco situaciones extrañas, no solo apariciones, sino también incluso objetos que cambian de lugar, puertas que se abren y se cierran, ese tipo de fenómenos que suelen ser habituales en los edificios encantados. Y como os decía, a pesar de toda esta fenomenología paranormal que se produce en la bodega Convento San Francisco de Peñafiel, su dueño no tiene la sensación de que sea algo negativo, más bien sostiene que puede ser algo que les está acompañando y protegiendo hasta la fecha. Javier piensa que Fray Pedro de Villacreces trae suerte a su negocio y que, bueno, pues de alguna manera este espíritu es una buena estrella para el lugar, una estrella que constituye un misterio, el misterio de algunos momentos que pueden irradiar su magia a lo largo del tiempo, como una impronta imborrable, como un recuerdo positivo en este caso, de que hay escenas que se sienten hondo, aunque no se puedan comprender. Y volviendo de lleno al asunto que nos ocupa, las ánimas del purgatorio, dejadme que os cuente que existe incluso un museo dedicado a las ánimas, tal y como señala mi buen amigo Jesús Callejo en su libro He visto cosas que no creerías. Ese Museo de las Ánimas está en Roma, se llama Museo de las Pobres Almas del Purgatorio y está al interior de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Según datos de la agencia ACI, fue creado en 1897 por Victor Juet, un sacerdote francés que también había fundado en Roma
una asociación al estilo de las cofradías de ánimas que mencionábamos anteriormente, para el sufragio de las almas del purgatorio. La historia de este sacerdote es impresionante porque en 1897 la capilla donde está el museo se incendió y cuando el padre Víctor Lluet entró, vio un rostro humano que tenía una expresión muy extraña. Él llegó a la conclusión de que ese rostro, con expresión sombría, de sufrimiento, se trataba del alma de un difunto que quería contactar a los vivos. Y gracias a esa aparición, este padre decidió fundar una colección de objetos tocados por las almas del purgatorio y viajó por toda Europa buscando estas piezas. Se asegura que fue en sueños donde recibió el mensaje de que debía fundar una nueva capilla y un museo de las ánimas en el mismo lugar donde estaba la iglesia que se había quemado. En el museo hay huellas en una almohada, en un libro, son en todo momento huellas dactilares de color oscuro, como quemado, chamuscado, que pertenecen supuestamente a encuentros paranormales con las ánimas del purgatorio. Sin duda hablamos de un museo sumamente desconocido y a la vez fascinante. Como os decía anteriormente, aunque la Iglesia ahora no quiere definir el purgatorio como un espacio físico, en el siglo XVI, durante el Concilio de Trento, dejaron muy asentado que tanto el purgatorio como el infierno eran espacios físicos, y esto era dogma de fe para los creyentes. Incluso había místicas, como Santa Catalina de Génova, que habían visitado este espacio y que describían a los fieles con todo lujo de detalles lo que ocurría en ese siniestro lugar. Por ejemplo, en su libro Tratado sobre el Purgatorio, Santa Catalina de Génova dice frases como esta: a pesar de lo dicho, sufren estas almas unas penas tan extremas que no hay lengua capaz de expresarlas, ni entendimiento alguno que las pueda comprender mínimamente, a no ser que Dios lo mostrase por una gracia especial. Yo creo que a mí la gracia de Dios me lo ha mostrado, aunque después no sea yo capaz de expresarlo, y esta visión que me mostró el Señor nunca más se ha apartado de mi mente. Tal y como nos recuerda Jesús Callejo, ha habido incluso bulas papales centradas en el tema de las ánimas del purgatorio. Tal es el caso de la llamada bula sabatina del Papa Juan XXIII, que data de 1322. En este documento se explica que el sábado siguiente a la muerte, la Virgen del Carmen intercederá para que el alma del difunto, que ha vestido con devoción el santo escapulario, salga del purgatorio y pase a la vida eterna. Os explico que el santo escapulario del que habla el Papa lo estáis viendo ahora en pantalla y es un tema fascinante. Se trata de una pieza que fue entregada a un santo llamado San Simón Stock el 16 de julio de 1251. La tradición dice que el santo escapulario del Carmen surge cuando la Virgen María se le aparece a este santo en Cambridge, Inglaterra, en el siglo XVIII y le pone este escapulario en la mano pronunciando las siguientes palabras: «Toma, hijo querido, este escapulario, será como la divisa de mi confraternidad y para ti y todos los carmelitas un signo especial de gracia. Quien quiera que muera portándolo no sufrirá el fuego eterno. Es la muestra de la salvación, una salvaguardia en peligros, un compromiso de paz y de concordia». Esta tradición carmelita del escapulario se ha extendido por toda la cristiandad y fue puesta por escrito por primera vez en el siglo XVII. Como vemos, son muchos los misterios paranormales en el seno de la Iglesia, misterios que, por cierto, la Iglesia del siglo XXI rechaza. De hecho, recientemente la Santa Sede, el Vaticano, ha dado a conocer su opinión actual sobre los fenómenos paranormales. Sin embargo, no han hablado específicamente de fantasmas. Han usado, en líneas generales, el término hechos sobrenaturales.
Con ello se refieren a las apariciones marianas, a personas bajo la influencia del demonio, supuestas imágenes de vírgenes que lloran o incluso hostias consagradas de las que emana sangre. Ante el auge de la temática paranormal en redes sociales, en espacios como el nuestro, la Iglesia ha decidido regular desde el punto de vista oficial estos fenómenos. Es necesario señalar que en el pasado, la postura de la Iglesia ante este tipo de eventos ha sido siempre de prudencia. Han tolerado ciertos misterios de este tipo, como es el caso de la Virgen de Fátima, pero ojo, sin elaborar nunca un documento que indique que la Iglesia considera oficial y cierto una determinada aparición de la Virgen. Ahora sí quieren elaborar unas normas que regulen estos acontecimientos y por eso acaban de publicar un documento elaborado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un documento que actualiza el procedimiento a seguir cuando en una diócesis se producen hechos sobrenaturales. Es importante señalar que esta institución, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es una entidad vaticana que tiene como misión asesorar al Papa y a los obispos del mundo en cuanto a cuál es la mejor forma de anunciar el Evangelio, tutelando así la integridad de la doctrina católica, explicando o ayudando a la comprensión de los interrogantes que rodean a la fe en cada momento histórico. Es por eso que se le ha encargado que diseñen la posición de la Iglesia ante el auge de lo paranormal. Ya había normas en este sentido que databan de 1978 y aunque este documento es novedoso, la información que contiene es básicamente lo que ya manejaba la Iglesia de forma extraoficial. Lo que señala el documento es que la Iglesia no va a declarar sobre si los hechos sobrenaturales o las apariciones marianas de nuestro tiempo son reales o no. No van a pronunciarse sobre ello. Como mucho, ante casos muy fuertes que no vayan contra las normas de la Iglesia y que se adhieran a la doctrina católica, podrá autorizar la Iglesia el llamado nulla osta, que es una autorización que indica que no hay nada en este caso en concreto que vaya contra el mensaje católico y que si de esta autorización depende la investigación sobre la santidad de alguna persona, que se entienda como permiso de inicio de actuaciones por parte de entidades como la Congregación para las Causas de los Santos. En este nuevo documento también se recomienda que en cada diócesis exista una comisión formada por teólogos y por peritos especializados que puedan dilucidar sobre la realidad de estos hechos paranormales, sobre si son casos reales o estafas, para que el obispo pueda emitir un veredicto y que éste sea elevado a Roma, para que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe pueda examinar el caso y pronunciarse con suficientes elementos de juicio. Quiere el Vaticano que con este proceso se acelere la respuesta y puedan evitar así que estas noticias se hagan virales en las redes sociales sin que la Iglesia se haya pronunciado al respecto. Del documento se desprende el temor del Vaticano a que los mensajes pronunciados por los supuestos protagonistas de apariciones marianas, por ejemplo, tengan más significado para los fieles del siglo XXI que el propio Evangelio. Publicando este documento sobre las creencias sobrenaturales, el Vaticano expone su postura de no decidir si son ciertas o no estas manifestaciones en un sentido positivo, pero sí señalar sobre los casos que detecten que claramente están relacionados con un tema económico o con estafas hacia los fieles. También quieren examinar con lupa los casos de personas que aseguran estar en contacto con Jesús, con la Virgen o con santos, poniendo mucha atención, como os decía, en los mensajes que dan y viendo si realmente lo que dicen está de acuerdo con la doctrina católica. En este sentido han expresado en el documento la necesidad de que los obispos examinen, con ayuda de médicos, el estado mental de estas personas, así como la rectitud moral y ética de esos supuestos videntes. Piden que si una persona asegura estar en contacto con la divinidad,
que los médicos no detecten ningún problema mental, que su vida no tenga ningún pasaje oscuro, que la Iglesia investigue si ese vidente necesita o busca dinero, poder o fama. La Iglesia afirma en el documento que no descarta que el Espíritu Santo pueda llegar a diferentes personas y provocar estas experiencias sobrenaturales, pero aclaran que en caso de que se produzcan, no sustituyen el mensaje de Dios, sino que ayudan a que se entienda mejor de acuerdo con la situación histórica. Desde luego, desde mi punto de vista, la postura de la Iglesia es ambigua. No afirma ni desmiente los casos positivos, pero tolera el culto y, por lo tanto, los espacios sagrados asociados a esos cultos, así como los bienes materiales de esos templos. Tal es el caso de Fátima, Guadalupe en Ciudad de México, Medjugorje recientemente, ¿no?, en Bosnia-Herzegovina. No quieren afirmar claramente que un hecho sobrenatural es de hecho sobrenatural, pero aseguran que es posible que haya personas con capacidades especiales para observar o provocar esos hechos paranormales, y para ellos no son fenómenos asociados al campo de la parapsicología, sino que se trata de eventos que se producen por intervención del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Leamos lo que dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En este pasaje bíblico se nos explica que el Espíritu Santo es una capacidad paranormal que aparece en determinadas personas especiales, en este caso los apóstoles, a fin de que puedan cumplir su misión divina de predicar el Evangelio. Habría muchos detalles que reflexionar aquí, como que mucho antes de que se estableciera la Iglesia como institución patriarcal, esa sabiduría divina, esa capacidad de conocer lo oculto y lo sagrado, no se llamaba Espíritu Santo, se llamaba Agia Sofía, divina sabiduría, diosa sabiduría. Otro asunto fascinante que os contaré próximamente. Sin embargo, sí que deseo recalcar la idea de que la explicación que vemos en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles sobre el Espíritu Santo, considero claramente que es la explicación de cómo se desarrolla una persona con capacidades paranormales, pero explicado desde el punto de vista de la Iglesia. Si nos fuéramos al campo de la parapsicología, esa capacidad, por ejemplo, de hablar otras lenguas, atribuida en la Biblia al Espíritu Santo, aquí, en nuestro campo de la parapsicología, se denominaría xenoglosia y es la capacidad paranormal de hablar, escuchar y escribir lenguas que no se han estudiado, no solo en el seno de la Iglesia, incluso del judaísmo, antes de que existiera el catolicismo, porque si nos vamos al Antiguo Testamento de la Biblia, al Talmud de los judíos, encontramos el libro del profeta Isaías, en cuyo capítulo 11 nos hablan de los dones del Espíritu Santo, y estos son sabiduría, inteligencia, consejo, fuerza, ciencia, piedad, temor de Dios. Es decir, nos hablan de una iluminación especial que tienen las personas destinadas a conectar con la divinidad. En la parapsicología lo llamaríamos clarividencia, pero en el seno de las religiones, como vemos, es un contacto con el Espíritu Santo. Sea como fuere, y aunque la Iglesia no quiera pronunciarse con más ímpetu sobre la realidad paranormal, la historia de la Iglesia está llena de fantasmas. Son las ánimas del purgatorio, esas que están demasiado ligadas a nuestro mundo como para dejarlo tan pronto y subir al cielo. Esas que vagan por nuestra realidad sin entender en qué momento
dejaron de formar parte de la misma, esas que todavía hoy nos siguen asustando o ayudando. Todo depende de la óptica con la que lo mires. Todo depende de la profundidad de tu mirada. Gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Espero vuestros comentarios, espero vuestra interacción y ya sabéis que nos podáis seguir tanto en YouTube como en Spotify y que nos encontráis en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram como Noche de Lluvia Podcast. Ha sido un placer estar con todos vosotros, hablando de los temas que nos unen, de esos misterios que vagan por nuestro mundo. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Yo soy Lourdes Gómez y estoy con vosotros en una noche de lluvia. Hasta pronto.